La reacción que observábamos más temprano del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, veíamos recién reflejado en el informe también lo que manifestó en nombre del país, saludando a los 222 presos políticos que fueron liberados hoy por el gobierno de Nicaragua, reafirmando que Estados Unidos continuará apoyando mejores condiciones para la población nicaragüense. Y por cierto, vamos a hablar ahora con el abogado Gonzalo Carrión, integrante del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al respecto de esta determinación que ha adoptado el régimen de Daniel Ortega. Doctor Gonzalo Carrión, bienvenido a DirecTV, buenas tardes. Buenas tardes, un placer conversar en este momento con ustedes. ¿Qué lectura le da a esta situación que ha cristalizado en esta jornada? Yo creo que hay, en principio, hay para celebrar porque hay un acumulado de dolor del pueblo nicaragüense en el caso de las personas presas políticas sometidas a todo tipo de malos tratos, de crueldad, de tortura, que era también practicada y es practicada contra los familiares de las personas presas políticas. Entonces, hay una emoción entre los familiares grande porque estaban demandando desde hace rato, de hace meses y años, que la liberación pronta de sus seres queridos. En ese sentido, digamos, nos sumamos a la celebración de sus seres queridos. No obstante, importante, como lo hemos ya indicado, en nuestra posición como defensores y defensoras de derechos humanos de parte del colectivo, eh, ese acto, esa decisión se resume en del encierro injusto, arbitrario, violatorio de derechos humanos, del encierro al destierro. Creo que lo decías en titulares, más de 200 personas desterradas, del encierro al destierro. Y se procedió inmediatamente a, a hacer un acto que no tiene asidero jurídico constitucional, de despojarlo de su nacionalidad, porque los nicaragüenses no pueden ser, digamos, privados de esa condición de nacidos en Nicaragua y han procedido de forma totalmente torcida, que no tiene ningún fundamento jurídico, a despojarlo. Y la persona que aparece allí con títulos de magistrado hace una lectura que él y todos los que le acompañan en el Poder Judicial saben muy bien que lo que han anunciado no tiene ningún fundamento, porque incluso utilizan la palabra de deportados, que fueron deportados. Y los nicaragüenses no pueden ni debe ningún Estado, ningún gobierno deportarlo. La deportación, que es una figura incluso bastante utilizada por diferentes países, por una buena parte de los países, es una categoría migratoria que se aplica a los extranjeros. Y los nicaragüenses no pueden ser echados, expulsados, deportados, ni rechazados de su propio país, y mucho menos despojarle de su condición de nicaragüense. Absolutamente. Se van como traidores a la patria y adicionalmente con esta condición pasando a ser ahora apátridas, contrariamente con lo que establece la normativa nicaragüense a estos efectos. ¿Qué sensación deja adicionalmente esta instancia que también es propiciada por el régimen de Ortega? Yo creo que estas personas con su familia y el pueblo nicaragüense que tiene, ya va a cumplir en abril 5 años de sistemática resistencia por una represión que no cesa, estas personas, como la designa calificada o descalificada por el régimen como traidores a la patria. Por cierto, Daniel Ortega les dijo también el 8 de noviembre de 2021, cuando se impuso una vez más con reelección ilegítima, ¿verdad? Sin participación de la población, él les denominó hijos de perras, ¿verdad? Y que incluso planteó que se los llevara el imperialismo. Y entonces ellos podrán estar con esa calificación del Estado de vendepatrias o traidores de la patria, pero yo creo que van muy crecidos, además de estar enfermos, de estar... Ahora mismo tenemos información que en cuanto nomás descendieron del avión, estaban sometidos a chequeos médicos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque te imaginarás el estado físico, mental que se encontrarán y estaban revisando. Por eso no han salido
a donde están esperándole cantidad de personas, de nicaragüenses allá en Estados Unidos. Entonces, esas personas, creo que se van a multiplicar las voces de estas más de 200 personas privadas injustamente de la libertad. Se van a multiplicar las voces con sus testimonios de tanta injusticia, de tantos malos tratos que sufrieron por parte de los abusos de poder del régimen. Entonces, obviamente no son traidores a la patria, para nada. Ujú. ¿Qué puede establecerse respecto al criterio que utilizó el gobierno para decretar estas liberaciones, estas 222? ¿Por qué estas fueron las personas elegidas? Efectivamente, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo comenzaron a elaborar esa lista? Porque no están todas las personas privadas de libertad. De acuerdo al mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas, aún están en las listas del mecanismo 38 personas, ¿verdad? Por lo cual es más que de las 245 que hasta hace pocos días se había dicho. Y esta diferencia es porque habían familiares que tenían temores fundados de no revelar identidad de las personas que tenían, de sus seres queridos privados de libertad. Entonces, por eso hemos estado hablando, y seguramente lo saben ustedes, de que al menos eran 245 personas. Pero si sumamos 222 más 38, es 260. Entonces, esa diferencia es porque no conocíamos ni nombres ni rostros de personas que estaban privadas de libertad y que sus familias desde hace ya casi un par de años venían informando, pero solicitando reservar la identidad. Es decir, ya había un anonimato por ese terror, porque estaban también capturando a seres queridos, a familiares de las personas perseguidas. Entonces, ahora se acaba de publicar por el mecanismo 38 nombres. Entre ellas aparecen todavía mujeres. Hay una mujer ahí, un nombre de una de las 38 personas, una mujer. Entonces seguimos demandando la libertad plena, porque no se liberaron a todas. ¿Cómo elaboraron la lista? ¿De cuándo comenzaron a elaborarla? Porque obviamente no fue ayer, ¿verdad?, que le pidieron al gobierno de Estados Unidos recibiera a tanta cantidad. Y aprovecho para decir que Nicaragua no había tenido, probablemente en lo que sería la historia comparada de nuestros países, no se conoce que se llene un avión con más de 200 personas echadas de su propio país y despojadas de su nacionalidad. Entonces, sin precedentes, no hay posibilidad de justificarla jurídicamente. Es una decisión política, ¿verdad? Una decisión política y que llama la atención, si te fijas, no le pidió a los gobiernos vecinos, a su hermana de Honduras, porque tienen mucha afinidad, que los recibiera, ¿no? Estaba tan cerca, sino que le pidió al país, al gobierno que constantemente Daniel Ortega, tan solo un pocos días, seguía con la perorata de decirle al imperio, al injerencismo y muchas descalificaciones o tratos, y precisamente a quien vive señalando como su enemigo número uno, que quiere destruir a su revolución que no existe, a él ese gobierno le pidió que le recibiera a las personas presas políticas. Esas son decisiones políticas, no tienen explicación ni jurídica, pues ni constitucional, porque es violatoria completamente a los derechos humanos, ¿verdad? Por cierto, ¿qué papel ha jugado con precisión el gobierno de Estados Unidos en estos hechos? Mira, oficialmente salieron diciendo que la decisión es unilateral del gobierno de Nicaragua. ¿Qué conversaron? Porque incluso introdujiste un mensaje del Departamento de Estado, del secretario de Estado de Estados Unidos, y que dijo que eso fortalecía la idea del diálogo. Entonces, uno se preguntará en qué momento el régimen de Ortega comenzó a pedir y a dialogar, porque, por cierto, como esto no nació ayer, uno se pregunta desde cuándo venían preparando esto, porque Estados Unidos, por sus políticas mismas, migratorias, por razones de seguridad, lo que ya conoces, ¿no?
no es de la noche a la mañana que le vas a montar un avión y se le aplica, como que entiendo que es una medida extraordinaria, pero eso se viene formulando desde antes. Cuando entraron en contacto, que vienen platicando, y en el momento en que incluso el gobierno decía que no estaban dialogando, pues no había nada por el estilo, ¿no? Pero ahí obviamente hubo contactos, no conocemos los alcances, lo que se sabe es que es una decisión unilateral, pero no existe de forma absoluta ninguna posibilidad de una unilateralidad, porque para que perfeccionara ese acto de libertad, el gobierno de Estados Unidos participó, ¿verdad? Llevándoselo de Nicaragua y lo demás no sabemos, no tenemos que ceñir a que han dicho que es un acto unilateral. Eh, lo cierto es que también el gobierno seguramente busca cómo impactar a la comunidad internacional en un contexto donde él está casi absolutamente aislado por sus mismas atrocidades, ¿no? Violaciones a derechos humanos graves y crímenes de lesa humanidad. Los mecanismos universales de derechos humanos y del sistema interamericano siguen fiscalizando y siguen señalando las graves violaciones de derechos humanos. Próximo mes de marzo, sesión del Consejo de Derechos Humanos y se va a presentar informes sobre la situación de Nicaragua, el mismo día que se va a presentar un informe sobre Ucrania. Y entonces, seguramente el gobierno está ansioso, urgido de recuperar oxígeno que se ha perdido precisamente por todas las barbaridades que ha cometido contra todo un pueblo. En ese sentido, habrá alguna especie de búsqueda de impactar ante la opinión pública, ¿no? Para bajarle, como decimos en Nicaragua, popularmente, bajarle el gas, bajarle para que la comunidad internacional deje de prestarle atención a lo que sucede en Nicaragua. Y sobre la comunidad internacional, ¿qué impulso puede dar esto a nuevas presiones, sobre todo desde países de la región? Podemos ver cómo ha sido reflejado por líderes, por exmandatarios, tal el caso de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que así se manifestó respecto a esta noticia. 222 presos políticos del régimen de Ortega en Nicaragua son desterrados fuera de su país. Las dictaduras no son para siempre y ahora Dios hizo el milagro que todos los presos políticos salgan en libertad y se reúnan con sus familias en el exilio, pero también manifestaciones de actuales autoridades. Por ejemplo, la responsable de Relaciones Exteriores de Chile. Celebramos la liberación de 222 personas identificadas como opositoras. Sin duda es un avance, especialmente para las víctimas y sus familiares. Chile reafirma su disposición a contribuir con iniciativas para democratización y respeto a derechos humanos, expresó hace instantes Antonia Urrejola, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile. Entonces uno se pregunta hasta qué punto esto será un impulso, quizás una inflexión para seguir presionando sobre el régimen. Yo creo que sí, porque el acto mismo de desterrarlo eh, eh, es una imagen que es dura, ¿verdad? Dura porque no es así nomás que se destierran a más de 200 personas, solo montarlas a un avión y van despojadas de su condición, de su nacionalidad. Esa es una fotografía o un titular que llega precisamente, si pretenden impactar para que la comunidad internacional, la ONU, el sistema interamericano, los países, los bloques de países, reclamen a Nicaragua libertad y pues cese toda la forma tiránica de que se mantiene en el país. Si se pretende bajar eso, más bien el acto ese de desterrarlo, te reafirma la importancia de seguir monitoreando los graves acontecimientos de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, porque contrario, qué bueno, ¿no? Porque en primer lugar, la noticia para los familiares es positiva, ¿verdad? Hay muchas emociones y te comparto que hemos recibido mensajes de familiares de los que aún permanecen, que aún personas privadas de libertad, familias que están sumamente dolidas, muy golpeadas porque no miraron en la lista a sus seres queridos. Entonces, el dolor continúa
Y en ese sentido, pues, excelente para los familiares que van a reencontrarse con estas personas que nunca deberían de haber estado detenidas, incluyendo sacerdotes, porque van sacerdotes, pero también el acto, eso, la monstruosidad de desterrarlo, eso queda marcado, porque no tiene precedentes en la historia nicaragüense, ¿verdad? De despojar a tantas personas en un solo acto de su condición de nicaragüense, aun cuando reformen la constitución, la cambien, nunca vamos a poder validar el hecho de despojarle de su condición de nicaragüense. Eso no es, te decía, en la historia comparada, en el derecho constitucional comparado, ni estos regímenes autoritarios, pues, no han hecho como lo ha hecho el gobierno o este régimen de la familia Ortega Murillo. Entonces va a impactar, creo yo, también para que vean qué barbaridad. Positivo, como dicen los mensajes de Urrejola, qué buena celebración, pero también ese destierro impacta porque le sigue violando derechos humanos, incluyendo a estas personas que están saliendo ahora, que ya llegaron a Estados Unidos. Doctor, gracias por estos minutos. Continuaremos prestando atención a lo que sucede en Nicaragua, como así también en los países de la región. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por prestar atención a Nicaragua también. Se les agradece mucho. Que pase bien, gracias. Era el doctor Gonzalo Carrión, abogado nicaragüense, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Vamos